Bien, muy buenos días. Vamos siguiendo el temario que tenemos presupuestado. Hoy vamos a hablar un poco sobre las válvulas de control. Si bien es cierto que ustedes realizaron un trabajo de válvulas de control, pues hoy en lo que nos vamos a concentrar realmente es que ustedes aprendan a dimensionar una válvula de control. Entonces, pues ya como puntualizando un poco todos los temas, en la figura lo que nosotros estamos viendo pues es una válvula de control, ¿cierto? De tipo neumático, pero pues básicamente todas las válvulas tienen las mismas partes. Quería que miráramos varias cosas sobre ello. Y es que cuando yo tengo una válvula de control, vamos a mirar dos cosas fundamentales. Primero hay algo que se llama presión aguas arriba y hay otra que se llama presión aguas abajo. Toda vez que nosotros hablamos de aguas arriba, estamos hablando de todo lo que pasa antes de la válvula. O sea, en esta parte de aquí, es decir, por donde entra la dirección del flujo. Y cuando hablamos de aguas abajo, pues estamos hablando de esa parte después de la válvula de control. Es importante mencionar, muchachos, que siempre que nosotros tengamos una válvula vamos a tener una caída de presión que va a suceder estrictamente luego de la caída de la válvula, mejor dicho, de la válvula. En ese orden de ideas, chicos, pues lo que quiero que vean ustedes es que una válvula, pues obviamente va, como lo veíamos antes, va puesta sobre la tubería. Y pues lo que nosotros tenemos pues es que tienen unas partes fundamentales, que es un diafragma, un resorte que nos ayuda al procesamiento, un vástago que nos hace una parte de recorrido o trim de la válvula. También tenemos el vástago, tenemos la plomada. Si ustedes se dan cuenta, esto lo que hace que es, en últimas lo que yo tengo es que aquí aplico una presión. Esta por ejemplo es una válvula neumática. Aplico una presión en esta parte y esa presión lo que va a hacer es que el vástago suba o baje, y de acuerdo a eso, pues si ustedes se dan cuenta, por aquí hay un orificio de paso y ese orificio de paso se estrangula o no, y de esa manera pues lo que nosotros vamos a tener es el paso de fluido. Entonces pues esa es la función de una válvula completamente. Ahora bien, también quería mostrarles algo, pues, y es que cómo falla la válvula. Nosotros siempre que escojamos una válvula de control tenemos que pensar en que si la válvula va a ser de falla abierta o de falla cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Una válvula es de falla cerrada toda vez que cuando se produce un error en la válvula, un problema, la falla, cuando se da esa falla, lo que hace la válvula es cerrarse. Ese tipo de válvulas pues básicamente se utilizan, por ejemplo, en una gasolinera. Imagínense que haya un incendio, pues obviamente si sucede algo en el surtidor, pues el surtidor no va a seguir enviando gasolina, sino que hubo una falla, pues lo lógico es que él automáticamente se cierre, y cuando eso suceda, pues se rompe todo flujo. Esa es la ventaja de una falla en una falla cerrada. Ahora, si cuando nosotros hablamos de una falla abierta, por ejemplo, una falla abierta es aquella, una válvula de falla abierta es que cuando se da la falla, pues sencillamente lo que va a hacer es seguir dejando pasar el fluido. Y es lo mismo que, les pongo este ejemplo un poco dramático, digamos un incendio, pero la válvula que controla, estamos en un incendio y la válvula que controla el agua pues se dañó y se cierra, pues obviamente el incendio va a crecer. En ese tipo de cosas, cuando tenemos la válvula activada y falló, pues lo que necesitamos es que se siga abierta para que siga llenando agua. Entonces pues esos son los dos tipos de falla de una válvula. Entonces chicos, ahora lo que quiero que ustedes aprendan, y es lo que nos vamos a concentrar ahora en este momento, va a ser en cómo se calcula una válvula de control. Entonces, para nosotros calcular una válvula de control tenemos que tener varios parámetros claros. ¿Y esos parámetros claros cuáles son? Primero nosotros debemos de saber el Q promedio. ¿Ese Q promedio qué es? Es el caudal que va a estar pasando por allí. Claramente lo que nosotros estamos buscando también pues es buscar la cantidad de metros cúbicos por hora en promedio que va a pasar por esa tubería. También vamos a hablar de la presión de vapor del líquido, esa la vamos a dar en bares. También vamos a hablar de la presión que va a estar antes de la válvula y la presión que va a estar después de la válvula, que eso también automáticamente vamos a conseguir un delta de P. Ese delta de P pues sencillamente es la diferencia de la presión aguas arriba menos la presión aguas abajo, la temperatura a la cual vamos a trabajar el líquido que va a pasar por la válvula,
la presión crítica del líquido y la gravedad específica que nosotros tenemos de ese líquido, y sobre todo el diámetro de la línea en donde nosotros vamos a instalar la válvula. Entonces pues hay dos formas, o mejor dicho, nosotros necesitamos ver o calcular el CB. El CB de la válvula. Ese CB tiene que ver con la cavitación de la válvula. ¿Por qué? Porque, y aquí es donde viene todo, cuando nosotros queremos tomar una válvula y dimensionarla, nosotros debemos, si tenemos un líquido y lo vamos a estrangular, cierto, lo que voy a poner es una presión muy fuerte a ese líquido. No solamente se da un cambio de estado de la materia, es decir, de líquido a gas, solamente poniéndole temperatura. Nosotros también podemos hacer un cambio de la materia de líquido a gas, manteniendo la temperatura y aumentando la presión. Entonces, si ustedes se dieron cuenta con el funcionamiento de la válvula, lo que nosotros vamos a tener realmente es que esa válvula va a estrangular el líquido, ¿cierto? Y en el momento que se estrangula el líquido, así se mantenga la misma presión, lo que va a hacer es que haya un cambio de fase en el material. Entonces lo que nosotros vamos a llegar a tener es que la válvula va a empezar a cavitar, es decir, se va a presentar una presión, una sobrepresión dentro de la válvula, y eso nos va a dañar el funcionamiento de la válvula. Entonces por eso lo que nosotros en última vamos a buscar es ese CB. Entonces vamos a escoger también un flujo subcrítico. Ese flujo subcrítico de la válvula, que es por así decirlo un factor de seguridad, ese flujo subcrítico está entre 0.7 y 0.8. Lo que normalmente se toma es de 0.8, considerando que no son líquidos que van a entrar en alto potencial de cavitación. Entonces, pues básicamente aquí nosotros lo que tenemos son unas fórmulas, y esas fórmulas cuando las aplicamos nos va a decir pues qué está pasando sobre la válvula, y en última nosotros lo que vamos es a calcular el CB a través de esa fórmula. Y esa fórmula del CB, pues, ¿qué es? El CB está considerado como 1.16 por el caudal promedio sobre el flujo subcrítico dividido sobre la gravedad específica por el delta de presión, todo eso en raíz cuadrada. Entonces pues ya aquí nosotros tenemos la válvula. Si nosotros hacemos las cuentas bajo un parámetro normal, que tenemos 600 metros cúbicos de agua, tenemos una presión de vapor del líquido de 0.2336. que es importante mencionar, esa presión de vapor del líquido nosotros la podemos cambiar. O sea, ¿a qué me refiero? Que si usted tiene otro líquido que no sea agua, por ejemplo, sino queroseno, que tiene tanto una gravedad específica como una presión de vapor completamente diferente, lo único que tiene que hacer, yo les voy a suministrar esta tabla, es en esta posición, escribe el nuevo valor, que lo consigue por tablas de química normal, y solamente es entrar y modificar los datos. La presión 1 y la presión 2 son datos del proceso en donde usted va a instalar la válvula de control. El delta de P sale por cálculos. La temperatura es la temperatura a la que usted vaya a trabajar. La presión crítica del líquido también es la característica química del líquido que usted vaya a trabajar, y la gravedad específica también. Entonces, aplicando esta fórmula, nosotros encontramos que el CB es de 352,812961 para este caso en específico. ¿Qué es importante? Y usted me dirá, bueno, ya yo tengo el CB, pero en última, si yo voy a comprar una válvula, lo que necesito es comprarle un fabricante. Entonces, usted lo que va a tener que hacer es ir al catálogo de fabricante. En este caso vamos a trabajar de ejemplo una válvula serie 35002 Camplex 2 de Mason Island, que es uno de los mejores productores de válvula a nivel mundial. Entonces vamos a hacer el ejemplo con eso. Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Una vez ya yo tengo calculado el CB, cuando ya yo tengo calculado el CB de la válvula, les muestro, esto está en la página 7, este documento también se lo voy a compartir. Aquí lo que vamos a tener realmente son los CBs, los diámetros de válvula, y esto es lo que nos va a permitir a nosotros escoger la válvula. En ese orden de ideas, si ustedes se dan cuenta, el CB que a nosotros nos dio fue de 352,812961. Recuerden que el diámetro de la línea donde se va a instalar la válvula es de 6 pulgadas. Entonces yo tengo que buscar en esa tabla un CB de 352,81
de 352,81 en un diámetro de 6. En esta parte que les estoy mostrando, por las cuales estoy pasando el cursor, pues voy a tener que aquí está la tubería de 6 pulgadas. Entonces vamos a buscar ese CB, que insisto es de 352,81. Cuando nosotros buscamos ese CB aquí en la parte de 6 pulgadas de 352,81, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 246, 313, 374. Ese CB no aparece en la tabla. Y eso es lo que normalmente va a estar pasando. Esos CVs no van a aparecer. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Siempre, recalco eso, vamos a tomar el CV estrictamente menor del que yo tengo. En ese caso, el CV que nosotros teníamos era de 352,8. Como no tengo ese CV aquí de 352,8, voy a escoger un CV de 313. En el momento en que ya usted haya escogido el CV de 313, se ubica en esa misma línea y se va a mano izquierda. ¿Por qué? Porque aquí ya automáticamente tengo los datos de la válvula que yo voy a utilizar. Es decir, que esa válvula va a tener un diámetro de 4.840. Voy a tener pulgadas, es decir, de 123 milímetros. Y voy a tener un trim, o mejor dicho, la carrera del obturador va a ser de 7.25 pulgadas. Perdón. Estaba haciéndolo con un ejemplo de 8, pero nuestra tubería es de 6. Entonces, nos toca retomar aquí. Nuestra tubería es de 6, es decir, 352. Miremos aquí el 352, donde está 356. Es decir, que aquí tengo 290, que es el inmediatamente anterior. Y en ese momento ya queda que mi válvula tiene un orificio de diámetro de 4.5 y tiene un trim de 7,25 para una línea de 6 pulgadas. Y así queda escogida nuestra válvula. Bien, entonces, explicándoles la tarea que ustedes deben de hacer son dos cosas. Vamos a trabajar placa orificio, ya en el correo les voy a decir que deben de consultar sobre ello. Y yo les voy a dar una situación en donde están los datos. Ustedes van a escoger la válvula de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Entonces, espero que hayan entendido. Cualquier inquietud me cuentan. Muchísimas gracias.